La mañana del 12 de marzo de 2015, Ciudad de México despertó bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. En el corazón de la colonia Roma Norte, dentro de un pequeño departamento del segundo piso, Carmen Delgado revisaba por tercera vez la maleta de su hermana menor. Las manos le temblaban mientras doblaba y desdoblaba la misma blusa azul que Patricia había comprado apenas 2 semanas atrás, cuando ambas recorrieron el mercado de la Ciudadela buscando regalos para la familia. Era la primera vez que Patricia viajaría sola a Europa, y aunque tenía 24 años, Carmen no podía evitar sentirse como la madre que nunca tuvieron después de que la suya falleciera cuando eran adolescentes. «Ya, hermana, me vas a arrugar toda la ropa», dijo Patricia entrando al cuarto con una sonrisa juguetona. Su cabello negro recién cortado a la altura de los hombros le daba un aire de sofisticación que Carmen apenas reconocía. Llevaba puestos unos jeans oscuros y una chamarra de mezclilla que había sido de su padre. Además, en Madrid hace frío, pero no tanto como para llevar 3 suéteres. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte un favor. Si te está gustando este relato, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayendo historias como esta. Ahora sí, continuemos. Carmen cerró la maleta con un suspiro que contenía más preocupación de la que quería admitir. Patricia había conseguido una beca de 3 meses para estudiar restauración de arte en la Universidad Complutense de Madrid, una oportunidad que había perseguido durante 2 años con una determinación que solo ella poseía. Desde niña, Patricia había mostrado un talento natural para el dibujo y la pintura, pasando horas en el pequeño estudio que su padre les había improvisado en la azotea del edificio donde crecieron, en la colonia Narvarte. Después de graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México con honores, esta beca representaba el siguiente paso hacia sus sueños de trabajar en la conservación de obras maestras en museos internacionales. ¿Ya confirmaste que tu amiga Sandra te va a recoger en el aeropuerto?, preguntó Carmen por 5ª vez esa mañana. Sí, hermana, ya te lo dije. Sandra lleva 3 años viviendo allá y conoce Madrid como la palma de su mano. Me va a ayudar con todo. Patricia tomó su celular de la mesita de noche y mostró la cadena de mensajes con su amiga de la universidad. Mira, aquí está su última foto en la Plaza Mayor. Dice que me va a llevar a todos los museos antes de que empiecen las clases. El taxi llegó al mediodía. Mientras bajaban las maletas por las escaleras del edificio, varios vecinos salieron a despedir a Patricia. Don Rodrigo, el dueño de la tintorería de la planta baja, le entregó un pequeño crucifijo de plata que había pertenecido a su difunta esposa. «Para que te cuide allá», dijo con los ojos húmedos. Patricia lo abrazó fuertemente, prometiendo regresar con historias increíbles que contar. El trayecto al Aeropuerto Internacional Benito Juárez transcurrió en un silencio contemplativo. Carmen miraba por la ventana el caos organizado de la ciudad que tanto amaba. Los puestos de tacos en las esquinas, los vendedores ambulantes ofreciendo de todo entre los autos detenidos en el tráfico, las fachadas coloridas de los edificios que contaban historias de décadas. Patricia, en cambio, tenía los ojos fijos en su teléfono, revisando por enésima vez los documentos digitales de su matrícula y la dirección de la residencia universitaria donde se hospedaría los primeros días. En la terminal de salidas internacionales, Carmen sintió que el corazón se le encogía. Abrazó a su hermana con tanta fuerza que Patricia soltó una risa ahogada. «Solo son 3 meses, Carmencita. Voy a llamarte todos los días, te lo prometo. Más te vale. Y mándame fotos de todo. Quiero ver el Museo del Prado, el Retiro, la Puerta del Sol, todo lo que veas». Carmen se limpió disimuladamente una lágrima que amenazaba con rodar por su mejilla. «Te voy a mandar hasta fotos de las palomas.
bromeó Patricia, pero su voz también se quebraba un poco. Cuida mucho a papá. Ya sabes cómo se pone cuando no está nadie en casa para recordarle que tome sus medicinas. Se despidieron con un último abrazo largo y apretado. Carmen se quedó en la barrera de seguridad, viendo cómo Patricia desaparecía entre la multitud de viajeros, volteando cada tanto para despedirse con la mano, hasta que finalmente se perdió de vista. Esa fue la última vez que Carmen vio a su hermana en persona. Durante las primeras 2 semanas, todo fue exactamente como Patricia había prometido. Las llamadas llegaban puntualmente cada noche, llenas de entusiasmo y descubrimientos. Patricia describía con lujo de detalle las calles empedradas del barrio de Malasaña, donde se había instalado en un pequeño apartamento compartido con Sandra y otra estudiante española llamada Lucía. Hablaba maravillada de los cuadros de Velázquez en el Prado, de las clases intensivas sobre técnicas de restauración del siglo XVI, de los profesores que ya la habían felicitado por su dedicación y conocimiento. Aquí en Madrid, la gente cena tardísimo, ¿puedes creerlo? Como a las 10 de la noche. Y las tapas, Carmen, las tapas son increíbles. Ayer probé unas llamadas patatas bravas que te encantarían, contaba Patricia una noche mientras Carmen preparaba la cena para su padre en la cocina del departamento en Roma Norte. ¿Y ya hiciste amigos además de Sandra?, preguntó Carmen, poniendo el teléfono en altavoz mientras cortaba jitomates. Sí, varios del programa. Hay una chica de Argentina que es súper simpática y un español de Barcelona que nos ha estado enseñando a movernos en el metro. Es mucho más complicado que el de México, te lo juro. Roberto Delgado, el padre de ambas, entraba y salía de la cocina durante estas conversaciones, siempre con una sonrisa en el rostro al escuchar la voz alegre de su hija menor. Desde que había perdido a su esposa en un accidente automovilístico 12 años atrás, sus hijas se habían convertido en el centro de su universo. Ver a Patricia alcanzar sus sueños en Europa llenaba su corazón de un orgullo que no cabía en palabras. Pero el 27 de marzo, justo 2 semanas después de su llegada a Madrid, algo cambió. Esa noche, la llamada de Patricia llegó más tarde de lo usual. Eran casi las 2 de la madrugada en México cuando el teléfono de Carmen finalmente sonó. «Perdón por la hora», se disculpó Patricia. Su voz sonaba diferente, más apagada. «Tuve un día largo en la universidad y luego Sandra me llevó a conocer un barrio que se llama Lavapiés. Es muy bohemio, lleno de arte callejero». «¿Estás bien? Te oyes cansada», observó Carmen, sentándose en el borde de su cama. «Sí, solo es el jet lag que no se me quita. Bueno, eso y que las clases son más intensas de lo que pensaba. Pero está todo bien, de verdad». Hubo una pausa larga. «Te quiero mucho, hermana, a ti y a papá. Nosotros también te queremos. Descansa, Patty». Esa fue la última conversación telefónica que sostuvieron. Los días siguientes transcurrieron en un silencio que al principio no alarmó a Carmen. Patricia había mencionado que tenía un proyecto importante de análisis de pigmentos que requeriría largas horas en el laboratorio de la universidad, así que cuando pasó un día sin noticias, Carmen no se preocupó. Cuando pasaron 2 días, envió mensajes de texto preguntando cómo iba todo. Al tercer día sin respuesta, la inquietud comenzó a transformarse en algo más pesado, más oscuro. «Seguro está ocupadísima con el trabajo», intentaba tranquilizarla su padre. «Ya conoces a Patty cuando se mete de lleno en algo. Se olvida hasta de comer». Pero Carmen no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El 4.º día llamó a Sandra. El teléfono sonó varias veces antes de que la amiga de Patricia contestara con voz somnolienta. Eran las 10 de la mañana en Madrid. «¿Carmen? Hola, ¿qué pasa?» «Sandra, disculpa que te llame así, pero ¿has visto a Patricia? No me ha contestado en varios días y estoy preocupada».
Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró demasiado. ¿Cómo que no te ha contestado? No sé nada de ella desde el jueves. Pensé que tal vez estaba muy ocupada con el proyecto ese que mencionó. Pero ya son 4 días, Sandra. 4 días sin un mensaje. Carmen. La voz de Sandra ahora sonaba completamente despierta y teñida de algo que parecía confusión. Patricia no vive aquí. Bueno, estuvo aquí los primeros 3 días, pero después me dijo que había encontrado un apartamento más cerca de la universidad, en el barrio de Argüelles. Se fue el 15 de marzo. El mundo de Carmen se detuvo por un segundo. ¿Qué? Pero ella me dijo... Me describió el apartamento que compartían. Me habló de Lucía. No, Carmen. Lucía es una compañera de clase, pero nunca vivió con nosotras. Y Patricia solo estuvo aquí las primeras noches. Luego dijo que había encontrado algo mejor y se fue. Quedamos en seguir viéndonos en clase y en algunos lugares, pero... Sandra hizo una pausa. Ahora que lo pienso... No la he visto en la universidad desde la semana pasada. Pensé que estaba enferma o algo así. El corazón de Carmen latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Sandra, necesito que vayas ahora mismo a buscarla, a la universidad, a donde sea que pueda estar. Por favor. Claro, sí, déjame vestirme y voy para allá. Te llamo en cuanto sepa algo. Las siguientes horas fueron las más largas en la vida de Carmen. Intentó mantener la calma frente a su padre, pero Roberto Delgado no era tonto. Veía a su hija mayor caminar de un lado a otro de la sala, aferrada a su celular, como si fuera un salvavidas. Cuando finalmente le preguntó qué pasaba, Carmen no pudo más que contarle la verdad. La llamada de Sandra llegó 3 horas después. Su voz temblaba. Carmen, fui a la universidad. Los profesores dicen que Patricia dejó de asistir hace 5 días, desde el 27 de marzo. Nadie sabe dónde está. Pregunté a todos los compañeros del programa. Nadie la ha visto. Carmen sintió que las piernas se le doblaban. Se dejó caer en el sofá, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Pero ella me llamó esa noche. El 27, me dijo que había tenido un día largo en la universidad. Yo también hablé con ella ese día, en la tarde, recordó Sandra. Quedamos de vernos para cenar, pero me canceló por mensaje como a las 8. Dijo que no se sentía bien y que se iba a quedar en casa descansando. Fue la última vez que supe de ella. ¿Tienes la dirección del apartamento en Argüelles? No, nunca me la dio. Solo me dijo el barrio. He estado preguntando en las residencias universitarias de la zona, pero nadie la conoce. Carmen colgó el teléfono y miró a su padre. Roberto Delgado había envejecido 10 años en esos minutos. Sus manos temblaban mientras marcaba con dedos torpes el número de la embajada mexicana en Madrid. Lo que siguió fue una pesadilla burocrática. La embajada les informó que debían esperar 48 horas antes de reportar oficialmente una desaparición. Es muy común que los jóvenes pierdan contacto unos días cuando están de viaje, les explicó un funcionario con un tono que pretendía ser reconfortante, pero que solo lograba enfurecer a Carmen. Seguramente su hija está bien y aparecerá pronto. Pero Patricia no apareció. El 3 de abril, exactamente una semana después de la última llamada, Carmen y su padre volaron a Madrid. El vuelo de 11 horas se sintió como una eternidad. Roberto Delgado no pronunció más que unas pocas palabras durante todo el trayecto, mirando fijamente por la ventanilla del avión con expresión perdida. Carmen intentó dormir, pero fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hermana, escuchaba su risa. Recordaba esa última conversación telefónica, donde la voz de Patricia había sonado tan diferente, tan distante. Sandra las esperaba en el aeropuerto de Barajas, con los ojos rojos e hinchados.
Había pasado los últimos días pegando carteles con la foto de Patricia por todo el barrio de Malasaña y Argüelles, preguntando en cafeterías, tiendas, cualquier lugar donde pudiera haber estado. Nadie recordaba haberla visto. Lo primero que hicieron fue ir directamente a la comisaría del Distrito Centro para presentar la denuncia formal. El oficial que las atendió, un hombre de unos 50 años llamado Inspector Javier Moreno, tomó nota de todo con profesionalismo, pero sin ocultar cierto escepticismo. La última vez que hablaron con ella fue hace una semana. ¿Y están seguras de que estaba en Madrid? Por supuesto que estaba en Madrid, respondió Carmen con más brusquedad de la que pretendía. Estaba estudiando aquí, en la Universidad Complutense. Ya, pero verá, señorita. Moreno revisó sus notas. Hemos contactado con la universidad y efectivamente su hermana dejó de asistir hace 10 días. Nadie sabe de ningún apartamento en Argüelles registrado a su nombre. La residencia donde se hospedó los primeros días dice que se fue sin dejar dirección de contacto. No hay registro bancario de que haya rentado ningún piso. No hay cargos en su tarjeta de crédito desde el 28 de marzo. Es como si se hubiera evaporado. Las palabras del inspector cayeron sobre ellos como piedras. Carmen sintió que la sala daba vueltas. ¿Qué está insinuando? ¿Que mi hermana planeó esto? No insinúo nada, señorita Delgado. Solo le digo que en mi experiencia, cuando una persona adulta desaparece sin dejar rastro, especialmente en un país extranjero, a veces es porque no quiere ser encontrada. Mi hija no haría eso, intervino Roberto Delgado con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Patricia es responsable, dedicada. Jamás nos haría pasar por algo así. Algo le pasó, algo malo. El inspector Moreno suspiró, tal vez reconociendo el dolor genuino en los ojos del hombre frente a él. Miren. Vamos a investigar, vamos a revisar cámaras de seguridad, a interrogar a sus compañeros, a buscar en hospitales. Pero necesito que ustedes también investiguen por su lado. Hablen con todas las personas que conocía aquí. Revisen su habitación, sus cosas. A veces las familias encuentran pistas que nosotros pasamos por alto. Durante los siguientes días, Carmen y su padre se sumergieron en una búsqueda desesperada. Sandra les mostró el cuarto diminuto donde Patricia había dormido esas primeras 3 noches. Una habitación con apenas espacio para una cama individual y un pequeño escritorio. La maleta de Patricia ya no estaba allí, pero Sandra había guardado algunas cosas que su amiga había dejado olvidadas. Un cuaderno de bocetos, un libro sobre técnicas de restauración renacentista y una camiseta del UNAM. Carmen abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de dibujos detallados de edificios madrileños, estudios de fachadas antiguas, rostros de personas en el metro. Todo era típicamente Patricia, pero al final del cuaderno encontró algo que la hizo detenerse. Era un dibujo diferente a los demás, más oscuro, más sombrío. Mostraba la figura solitaria de una mujer sentada en un banco de un parque, rodeada de sombras que parecían cerrarse sobre ella. Debajo, con la letra pequeña e inclinada de Patricia, había una sola palabra escrita: perdida. ¿Alguna vez Patricia te pareció triste? ¿Preocupada por algo? Preguntó Carmen a Sandra, mostrándole el dibujo. Sandra estudió la imagen con el ceño fruncido, no exactamente triste, pero sí un poco reservada. Pensé que era solo que estaba adaptándose a estar en un país nuevo, aunque hizo una pausa como recordando algo. Hubo algo extraño una vez. Fue como 2 días antes de que dejara de contestar. Estábamos tomando café en un lugar cerca de la universidad y de repente se puso muy tensa. Miraba hacia la puerta como si esperara que alguien entrara. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que solo estaba cansada, pero después de eso se fue rápido. Dijo que tenía que hacer algo importante. ¿Te dijo qué era? No, y no insistí. Ojalá lo hubiera hecho.
Recorrieron juntas los lugares que Patricia había frecuentado. El café en la plaza de Olavide, donde le gustaba sentarse a dibujar. La biblioteca de la Complutense, donde había pasado horas estudiando. Las calles de Lavapiés, que había mencionado en su última llamada. Mostraron su foto a decenas de personas. Algunos recordaban vagamente haber visto a una chica que se le parecía, pero nadie podía dar información concreta. La policía española comenzó su propia investigación con la lentitud característica de la burocracia. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del metro de las estaciones cercanas a la universidad. En una de ellas, fechada el 27 de marzo a las 6:34 de la tarde, aparecía Patricia. Llevaba su mochila negra y una expresión seria mientras bajaba las escaleras de la estación de Argüelles. Caminaba rápido, mirando ocasionalmente sobre su hombro como si verificara que nadie la siguiera. Esa fue la última imagen que se tenía de ella. Los días en Madrid se convirtieron en semanas. Carmen y su padre agotaron sus ahorros alquilando una habitación pequeña en un hostal cerca del centro. Carmen llamaba diariamente al inspector Moreno, quien siempre tenía la misma respuesta. Seguimos investigando, señorita Delgado. Le avisaremos si hay novedades. Pero no había novedades. Patricia había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. Roberto Delgado comenzó a deteriorarse físicamente. La preocupación y el estrés hicieron que su diabetes se descontrolara. Una noche, Carmen lo encontró sentado en el borde de la cama del hostal, llorando en silencio mientras miraba una foto de Patricia en su teléfono. Era una imagen de la graduación de ella, con la toga y el birrete, sonriendo ampliamente con su diploma en la mano. «Tenemos que regresar a México, papá», le dijo Carmen con voz quebrada. «Te estás enfermando, y aquí no estamos logrando nada que la policía no pueda hacer». «No puedo irme sin saber dónde está mi niña», respondió Roberto con voz ronca. «No puedo abandonarla. No la estamos abandonando, pero necesitamos estar bien para seguir buscándola. Podemos seguir presionando desde México, llamando a la embajada, contactando medios. Pero aquí nos estamos matando y no estamos más cerca de encontrarla». Finalmente, a principios de mayo, regresaron a Ciudad de México. El vuelo de regreso fue aún peor que el de ida, porque esta vez volvían sin respuestas, sin Patricia, con nada más que un vacío doloroso que ninguna palabra podía llenar. Los meses que siguieron fueron una tortura. Carmen dejó su trabajo en una galería de arte para dedicarse tiempo completo a la búsqueda de su hermana. Creó páginas en redes sociales con la foto de Patricia y toda la información del caso. Contactó a periodistas mexicanos y españoles. Hizo entrevistas en programas de televisión sobre personas desaparecidas. La historia de Patricia Delgado, la joven promesa del arte mexicano que se desvaneció en Madrid, captó algo de atención mediática durante unas semanas, pero pronto fue reemplazada por otras tragedias, otras desapariciones. La embajada mexicana en Madrid mantenía el caso abierto, pero con el paso del tiempo quedó claro que no tenían más líneas de investigación que seguir. La policía española había interrogado a profesores, compañeros de clase, personal de la universidad. Habían revisado hospitales, refugios, incluso la morgue. No había ni un solo indicio de qué le había pasado a Patricia después de que salió de esa estación de metro el 27 de marzo. Roberto Delgado nunca se recuperó realmente. Su salud continuó declinando. Los médicos le diagnosticaron depresión severa, además de sus problemas físicos. Pasaba horas sentado en el estudio de la azotea donde Patricia solía pintar, rodeado de sus lienzos sin terminar, sus pinceles secos, sus libros de arte. Carmen lo encontraba allí en las noches, hablándole a su hija ausente como si pudiera oírlo. Para el primer aniversario de la desaparición, Carmen organizó una vigilia en el Ángel de la Independencia.
Acudieron amigos de Patricia, exprofesores, compañeros de la universidad, vecinos del edificio en Roma Norte. Encendieron velas y colocaron carteles con su foto y el hashtag «Poato, ¿dónde está Patricia?». Los medios cubrieron el evento y durante unos días el caso volvió a estar en boca de todos. Pero después, nuevamente, el silencio. El segundo aniversario fue más pequeño, más íntimo. Solo la familia cercana y algunos amigos que no habían olvidado. La cobertura mediática fue mínima. Carmen podía sentir cómo el mundo seguía adelante mientras ella permanecía atascada en ese 27 de marzo de 2015, incapaz de avanzar, de cerrar ese capítulo. «A veces pienso que es peor no saber», le confesó una noche a su padre mientras cenaban en silencio. «Es como vivir en un limbo perpetuo. Ni siquiera podemos hacer el duelo porque no sabemos si hay algo de qué hacer duelo». Roberto no respondió. Simplemente asintió con la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared. Los años pasaron con una lentitud agónica. 2016, 2017, 2018. Carmen intentó reconstruir su vida. Consiguió un nuevo trabajo, esta vez en una oficina de publicidad. Las cuentas no se pagaban solas y alguien tenía que mantener el departamento y las medicinas de su padre. Pero nunca dejó de buscar, nunca dejó de publicar la foto de Patricia cada 27 de marzo, de llamar a la embajada cada pocos meses, de revisar grupos de personas desaparecidas en redes sociales esperando encontrar alguna pista, algún milagro. En 2019, Roberto Delgado sufrió un infarto masivo. Carmen lo encontró en el estudio de la azotea, desplomado junto al caballete de Patricia. Alcanzó a llevarlo al hospital, pero los médicos fueron claros. El daño era extenso. Su padre pasó los últimos meses de su vida entrando y saliendo de hospitales, cada vez más débil, más ausente. «Prométeme que no vas a dejar de buscarla», le pidió en su lecho de muerte, aferrando la mano de Carmen con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Prométeme que vas a encontrarla y vas a decirle que la amábamos, que nunca dejamos de amarla. Te lo prometo, papá, lo prometo». Roberto Delgado murió el 14 de agosto de 2019, llevándose consigo cualquier esperanza que hubiera tenido de volver a ver a su hija menor. Carmen organizó un funeral sencillo en el que lloró no una sino dos pérdidas, la de su padre presente y la de su hermana ausente. Después del funeral, regresó al departamento vacío en Roma Norte. Era extraño estar allí sola, sin la presencia de su padre, sin las llamadas nocturnas que Patricia solía hacer. El silencio era ensordecedor. Carmen caminó hasta el cuarto que había sido de Patricia, intacto desde el día que se fue. La cama estaba hecha con la misma colcha floreada que habían comprado juntas. El escritorio todavía tenía libros apilados y algunos dibujos sueltos. Era como un museo dedicado a una persona que tal vez ya no existía. Se sentó en la cama y lloró, como no había llorado en años. Lloró por su padre, que se había ido con el corazón roto. Lloró por su hermana, que había desaparecido sin explicación. Lloró por la vida que habían tenido y por la que nunca podrían tener. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, solo un dolor sordo y permanente que sabía que la acompañaría por siempre. Los meses pasaron. Carmen cayó en una rutina mecánica. Trabajo, casa, dormir, repetir. Los amigos intentaban sacarla, invitarla a eventos sociales, recordarle que todavía tenía una vida que vivir, pero era difícil pensar en vivir cuando una parte tan grande de ella seguía atrapada en ese marzo de 2015 en Madrid. En marzo de 2020, el mundo entero se detuvo. La pandemia de COVID-19 obligó a millones de personas a encerrarse en sus casas. Las fronteras se cerraron, los aviones dejaron de volar, las ciudades se convirtieron en pueblos fantasma. Carmen pasó los meses de cuarentena sola en el departamento de Roma Norte.
rodeada de recuerdos de su familia perdida. Durante ese tiempo se obsesionó con revisar cada detalle del caso de Patricia. Sacó las cajas donde había guardado copias de los reportes policiales, las transcripciones de entrevistas, los mapas de Madrid que había marcado con lugares donde Patricia había estado. Creó un tablero en la pared de su habitación, conectando información con hilos de colores como había visto en las películas de detectives. Si la policía no iba a resolver esto, ella lo haría. Revisó una y otra vez los extractos bancarios de Patricia que había conseguido de su banco. El último cargo había sido el 28 de marzo de 2015 a las 11:47 a.m. en una cafetería llamada La Buena Vida en el barrio de Chueca. Carmen había ido personalmente a ese lugar durante su estancia en Madrid. El dueño había revisado sus registros, pero no recordaba específicamente a Patricia. Demasiados clientes, demasiado tiempo atrás. Pero algo en ese cargo le llamó la atención ahora, viéndolo con ojos frescos después de 5 años. Patricia había pagado 2 cafés y 2 croissants. Eso significaba que había estado con alguien. ¿Con quién? Sandra había dicho que para ese entonces ya no se veían mucho. Los compañeros de clase declararon no haber quedado con ella. Entonces, ¿quién? Carmen comenzó a buscar en las redes sociales de Patricia, algo que ya había hecho cientos de veces antes, pero esta vez lo hizo de manera más sistemática, revisando cada persona que la seguía, cada foto en la que estaba etiquetada, cada comentario. La mayoría eran amigos de México, conocidos de la universidad, algunos compañeros del programa en Madrid. Pero había un perfil que llamó su atención. Era de un hombre llamado Diego Ramírez, mexicano según su perfil, que vivía en Madrid desde 2012. Había comentado en algunas fotos de Patricia cosas simples como «qué buen dibujo» o «Madrid te sienta bien». Patricia le había respondido con emojis de agradecimiento. No parecía nada fuera de lo común, pero Carmen decidió investigar más a fondo. Entró al perfil de Diego y comenzó a revisar. 32 años, arquitecto, oriundo de Guadalajara pero radicado en España. Su perfil estaba lleno de fotos de edificios, proyectos de restauración arquitectónica, viajes por Europa. Nada sospechoso a simple vista. Pero cuando Carmen buscó en Google su nombre junto con Arquitecto Madrid Restauración, encontró algo interesante. Diego Ramírez trabajaba para una firma especializada en restauración de edificios históricos, y uno de sus proyectos en 2015 había sido precisamente en la Universidad Complutense, en el edificio donde Patricia tomaba clases. Eso significaba que probablemente se habían conocido allí. Carmen sintió un cosquilleo de emoción mezclado con miedo. Podría ser relevante. ¿O era solo otra coincidencia en un mar de coincidencias que no llevaban a ninguna parte? Decidió contactarlo. Le mandó un mensaje privado explicando quién era y preguntándole si recordaba a Patricia. La respuesta llegó 2 días después. Hola, Carmen. Sí, recuerdo a Patricia. Hablamos algunas veces en la universidad. Era muy talentosa. Lamento mucho lo que pasó. Si puedo ayudar en algo, por favor, dime. Intercambiaron varios mensajes. Diego explicó que había conocido a Patricia en la cafetería de la universidad, que habían hablado sobre restauración y arquitectura, que él le había dado algunos consejos sobre los mejores lugares en Madrid para estudiar edificios antiguos. Habían quedado para tomar café un par de veces, conversaciones casuales entre compatriotas en tierra extranjera. La última vez que la vio fue a finales de marzo, pero no recordaba la fecha exacta. ¿Notaste algo extraño en ella? ¿Te dijo si tenía algún problema?, preguntó Carmen. Ahora que lo mencionas, la última vez que hablamos sí parecía un poco distraída. Me preguntó cosas raras sobre cómo funcionaban los contratos de alquiler en Madrid, sobre qué hacer si alguien te estaba molestando. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que solo era curiosidad. El corazón de Carmen dio un vuelco.
Alguien la estaba molestando. ¿Dijo quién? No, y no insistí porque no quería ser invasivo. Éramos solo conocidos, ¿sabes? Pero recuerdo que después de esa conversación me mandó un mensaje agradeciéndome por escucharla y diciendo que tal vez pronto tendría que hacer algunos cambios en su situación. ¿Tienes todavía ese mensaje? Hubo una pausa larga. Déjame revisar. Dame un par de días. Carmen no durmió bien esas noches. La posibilidad de tener una nueva pista después de 5 años era casi demasiado para procesar. 3 días después, Diego le mandó capturas de pantalla de la conversación con Patricia. La mayoría eran mensajes normales, preguntas sobre lugares para visitar, recomendaciones de restaurantes, pero había uno, fechado el 26 de marzo de 2015, que decía: «Gracias por escucharme hoy, Diego. Es complicado explicar lo que está pasando, pero creo que voy a tener que mudarme pronto. Hay alguien que me está haciendo sentir incómoda y no sé bien qué hacer. No quiero preocupar a mi familia en México con esto, pero tampoco puedo seguir así. ¿Conoces algún lugar donde pueda quedarme unos días mientras encuentro algo más permanente?» Diego había respondido ofreciéndole el contacto de una amiga que tenía una habitación disponible en Carabanchel, un barrio al sur de Madrid. Patricia le había agradecido y dicho que lo pensaría. Carmen leyó y releyó ese mensaje hasta memorizarlo. Alguien estaba molestando a Patricia, alguien la hacía sentir incómoda. ¿Quién? ¿Y por qué Patricia no les había dicho nada a ella o a Sandra? Inmediatamente contactó al inspector Moreno en Madrid. Para su sorpresa, él todavía recordaba el caso. «Señorita Delgado, después de tanto tiempo, ¿en qué puedo ayudarla?». Carmen le explicó sobre los mensajes que había encontrado. Moreno le pidió que se los enviara de inmediato. «Esto es relevante», admitió. «Nunca supimos que alguien estaba acosándola. Voy a reabrir la investigación activamente. Necesitamos hablar con Diego Ramírez en persona y necesitamos rastrear a quién más pudo haber conocido Patricia en esas semanas». La investigación tomó un nuevo rumbo. La policía española entrevistó nuevamente a Diego, quien cooperó completamente. También comenzaron a revisar los registros de llamadas del teléfono de Patricia, algo que aparentemente no habían hecho con suficiente detalle la primera vez. Encontraron un número que había llamado a Patricia repetidamente en los días previos a su desaparición. El número estaba registrado bajo el nombre de Julián Ortega, un español de 38 años, que trabajaba como profesor asistente en la Universidad Complutense. Cuando la policía fue a interrogarlo, Julián Ortega no estaba en su domicilio registrado. De hecho, había dejado ese apartamento en 2016 sin dejar dirección. Su rastro era difuso. Algunos trabajos temporales por aquí y allá, ninguna dirección permanente, ningún registro bancario significativo. Era como si él también hubiera desaparecido, aunque de una manera diferente, más deliberada. Los investigadores comenzaron a reconstruir la vida de Julián Ortega. Descubrieron que había sido denunciado 2 veces por acoso a estudiantes, aunque ambos casos habían sido cerrados sin consecuencias serias. Una de las denunciantes era una chica brasileña que había estado en el mismo programa de restauración que Patricia. Cuando la policía la contactó en São Paulo, donde ahora vivía, ella contó una historia inquietante. «Julián era raro», dijo durante la videollamada con los investigadores. «Al principio parecía amable, servicial, te ofrecía ayuda con los proyectos, acceso a materiales de la biblioteca que normalmente eran difíciles de conseguir. Pero después empezaba a volverse posesivo. Te mandaba mensajes a todas horas, aparecía donde estuvieras, te hacía sentir que le debías algo por su ayuda. Cuando le dije que no quería seguir viéndolo, se puso muy agresivo. Me dijo que era una desagradecida, que había arruinado su reputación al denunciarlo. Fue aterrador». «¿Conocías a Patricia Delgado?».
le preguntaron. La chica asintió. Sí, coincidimos en algunas clases. Era dulce, muy dedicada a su trabajo. Recuerdo que Julián se le acercó en una ocasión, durante una visita al Prado. Le ofreció enseñarle técnicas especiales de análisis de obras. Yo le advertí que tuviera cuidado con él, pero no sé si me hizo caso. La policía intensificó la búsqueda de Julián Ortega, emitieron una orden de comparecencia, alertaron a todas las comisarías de España, pero el hombre parecía haberse desvanecido. Mientras tanto, Carmen continuaba su propia investigación desde México. Pasaba noches enteras en grupos de Facebook dedicados a casos sin resolver, compartiendo la historia de Patricia, pidiendo cualquier información. Una noche, recibió un mensaje privado de una mujer española que vivía en Valencia. Su nombre era Rosa Martínez y decía tener información relevante. «Vi tu publicación sobre tu hermana», escribió Rosa. «Creo que conozco algo que podría ayudar. Mi sobrina compartió piso con un hombre llamado Julián en 2017, aquí en Valencia. Ella me contaba que él era extraño, que hablaba solo a veces, que guardaba cajas y cajas de cosas en su cuarto que nunca dejaba que nadie viera. Una vez, mi sobrina entró sin permiso porque escuchó un ruido extraño y encontró que tenía fotos de chicas en las paredes. Muchas fotos, como un collage. Ella se asustó y se mudó inmediatamente. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Tu sobrina recuerda si había alguna foto de una chica mexicana, morena, pelo hasta los hombros? Puedo preguntarle. Espera. Los minutos que siguieron fueron eternos. Finalmente Rosa respondió. Dice que no está segura, que había muchas fotos y solo las vio un segundo antes de que él llegara y se enojara. Pero sí recuerda que había algunas de chicas que parecían latinoamericanas. Ella piensa que podría reconocerlas si las viera de nuevo. Carmen inmediatamente pasó esta información a la policía española. También envió fotos de Patricia. La sobrina de Rosa, después de verlas, dijo estar un 80% segura de que una de las fotos en ese collage era de Patricia. No era certeza absoluta, pero era algo. Los investigadores obtuvieron una orden para revisar todos los lugares donde Julián Ortega hubiera vivido. En el apartamento de Valencia, que ahora tenía otros inquilinos, no encontraron nada relevante. Los dueños dijeron que después de que Julián se fue, habían tenido que limpiar y desinfectar profundamente porque había dejado el lugar en condiciones deplorables. Pero cuando revisaron un almacén que Ortega había rentado en las afueras de Madrid en 2015, encontraron algo. Entre cajas de libros viejos y muebles rotos había una computadora portátil dañada. Los técnicos forenses lograron recuperar algunos archivos del disco duro. Entre ellos había fotos. Docenas de fotos de mujeres jóvenes, muchas de ellas aparentemente tomadas sin que las chicas se dieran cuenta. En cafeterías, en el metro, en las calles de Madrid. Y allí, entre todas esas imágenes, estaban 4 fotos de Patricia. Una de ellas en la biblioteca de la universidad, concentrada en un libro. Otra caminando por una calle que parecía ser la Gran Vía. Una tercera tomada a través de una ventana, donde Patricia estaba sentada en lo que parecía un café. Y una cuarta, la más perturbadora, donde se veía a Patricia entrando a un edificio residencial. La imagen había sido tomada desde la calle, como si alguien hubiera estado esperando y observando. Carmen recibió las noticias en una videollamada con el inspector Moreno. Cuando él le mostró las fotos, ella no pudo contener un sollozo. «Es ella, es mi hermana, ese hombre la estaba acechando». «Así parece, señorita Delgado. Ahora tenemos suficiente evidencia para considerar a Julián Ortega como sospechoso principal en la desaparición de su hermana. Hemos elevado su búsqueda a nivel nacional. También estamos cooperando con Interpol por si hubiera salido del país». «Pero, ¿y Patricia? ¿Dónde está ella?» Moreno negó con la cabeza lentamente.
Eso aún no lo sabemos, pero no vamos a dejar de buscar, se lo prometo. Los meses siguientes fueron de renovada esperanza mezclada con angustia terrible. Cada día Carmen despertaba preguntándose si ese sería el día que recibiría la llamada. Parte de ella anhelaba respuestas. Otra parte tenía miedo de lo que esas respuestas podrían ser. En junio de 2020, la policía española recibió un aviso de un pueblo pequeño en Galicia, cerca de la frontera con Portugal. Un hombre que coincidía con la descripción de Julián Ortega había sido visto en un bar local. Cuando los agentes llegaron, encontraron efectivamente a Julián Ortega. Tenía barba larga, había perdido peso, parecía una versión envejecida y deteriorada de las fotos de 2015. Vivía en una cabaña abandonada en las montañas, completamente aislado. Lo arrestaron sin resistencia. De hecho, parecía casi aliviado de ser encontrado. Durante el traslado a Madrid, no dijo una sola palabra. Los psicólogos forenses que lo evaluaron determinaron que estaba apto para ser interrogado, aunque mostraba signos de deterioro mental significativo. El interrogatorio fue largo y complejo. Al principio, Julián Ortega negó todo. Decía no recordar a ninguna Patricia Delgado, no saber nada sobre las fotos en su computadora. Pero cuando los investigadores le mostraron evidencia tras evidencia, finalmente su fachada comenzó a quebrarse. «Yo solo quería ayudarla», murmuró finalmente. «Era tan talentosa, tan especial. Yo podía ver eso, pero ella no lo entendía. Pensaba que yo era. Pensaba cosas malas de mí». «¿Qué pasó el 27 de marzo de 2015, Julián?», preguntó el inspector Moreno con voz calmada pero firme. Hubo un largo silencio. Julián se mecía ligeramente en su silla, mirando al suelo. «Yo solo quería hablar con ella. Tenía cosas que mostrarle, cosas importantes sobre su trabajo. Pero ella tenía miedo. No sé por qué tenía miedo de mí». «¿Dónde está Patricia Delgado ahora, Julián?». Otro silencio, más largo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Las montañas. En las montañas todo está en paz». El corazón de todos en esa sala de interrogatorio se detuvo. «¿Qué montañas, Julián? ¿Dónde exactamente?». Pero Julián se cerró de nuevo. No dijo nada más por horas. Los investigadores intentaron diferentes técnicas, pero él simplemente se quedaba allí, mirando al vacío, meciendo levemente. Basándose en lo poco que había dicho y en el lugar donde lo habían encontrado, la policía organizó búsquedas en las montañas de Galicia. Equipos de rescate, perros entrenados, voluntarios, peinaron kilómetros y kilómetros de terreno accidentado. Carmen voló a España tan pronto como pudo, a pesar de las restricciones de la pandemia. Necesitaba estar allí, aunque solo fuera para estar cerca. Las búsquedas continuaron durante semanas. Encontraron varias cosas: ropa vieja, algunos objetos personales que podrían o no haber pertenecido a diferentes personas, lugares donde claramente alguien había acampado temporalmente. Pero no encontraron a Patricia. Julián Ortega fue formalmente acusado de acoso, secuestro y sospecha de asesinato de Patricia Delgado. Su juicio estaba programado para 2021, pero sin un cuerpo, sin evidencia física directa que lo conectara con lo que le había pasado a Patricia ese día, el caso legal era complicado. Los abogados de la defensa argumentaban que las fotos solo probaban obsesión, no crimen, que las palabras de Julián en el interrogatorio eran vagas e interpretables. Carmen asistió a cada audiencia preliminar. Se sentaba en la corte, mirando al hombre que muy probablemente le había arrebatado a su hermana, y sentía una mezcla de odio, dolor y frustración que no tenía nombre. Julián nunca la miraba. Mantenía los ojos bajos, con expresión vacía, como si estuviera en otro lugar completamente.
En octubre de 2020, durante una de las audiencias, algo extraordinario sucedió. El fiscal presentó nueva evidencia. Registros de telefonía celular que ubicaban tanto el teléfono de Patricia como el de Julián en la misma zona del sur de Madrid, la noche del 27 de marzo de 2015. No era el barrio de Argüelles ni Malasaña. Era un área industrial cerca de Villaverde, sin muchas cámaras de seguridad, sin muchos testigos potenciales. La policía organizó nuevas búsquedas en esa zona. Revisaron edificios abandonados, almacenes vacíos, descampados, y en uno de esos edificios, una vieja fábrica textil que llevaba años cerrada, encontraron algo. En el sótano, detrás de unas cajas de maquinaria oxidada, había señales de que alguien había cavado. El suelo de cemento estaba parcialmente roto y después había sido tapado de manera rudimentaria con escombros. Los forenses comenzaron a excavar cuidadosamente. Carmen esperaba en el hotel, sin poder dormir, sin poder comer, en un estado de suspenso que era peor que cualquier pesadilla. La llamada llegó al día siguiente. Era el inspector Moreno. Su voz sonaba diferente, más grave, más cansada. «Carmen, necesito que vengas a la comisaría. Hay algo que necesitas saber». El trayecto a la comisaría fue el más largo de su vida. Cada semáforo, cada cuadra, se sentía eterna. Cuando llegó, Moreno la estaba esperando en la entrada. Su expresión lo decía todo antes de que pronunciara una palabra. «Encontramos restos humanos en esa fábrica. Tenemos que hacer pruebas de ADN para confirmar, pero...» «Carmen, por la ropa y algunos objetos encontrados con los restos, creemos que es Patricia». El mundo de Carmen se detuvo. Después de 5 años y 7 meses de búsqueda, de esperanza, de vivir en el limbo, finalmente tenía una respuesta. Y era la peor respuesta posible. Se derrumbó en la sala de espera de la comisaría. Moreno intentó consolarla, pero no había consuelo posible. Después de un tiempo indeterminado, cuando ya no quedaban más lágrimas, Carmen preguntó con voz rota: «¿Cómo fue?» Moreno dudó, pero finalmente respondió. Ella merecía saber la verdad. Los forenses dicen que la causa de muerte fue traumatismo craneal. Parece que fue rápido, que no sufrió mucho. No sufrió mucho. Esas palabras eran poco consuelo, pero Carmen se aferró a ellas de todas formas. Al menos eso. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos ya sabían. Los restos encontrados en esa fábrica abandonada pertenecían a Patricia Delgado Ramírez, la joven de 24 años que había ido a Madrid a perseguir sus sueños y que nunca regresó a casa. Con esta evidencia, la acusación contra Julián Ortega se fortaleció. Durante un segundo interrogatorio, confrontado con la evidencia irrefutable, finalmente confesó. Su historia fue tan perturbadora como predecible. Había conocido a Patricia en la universidad, se había obsesionado con ella. Cuando ella comenzó a rechazar sus avances, su obsesión se convirtió en algo más oscuro. La seguía, documentaba sus movimientos, fantaseaba con una relación que solo existía en su mente. Cuando Patricia descubrió que la estaba acechando, intentó alejarse, cambiar de lugares, mantener un perfil bajo. Pero Julián siempre la encontraba. El 27 de marzo, le mandó un mensaje diciendo que tenía información importante sobre un profesor de la universidad que estaba falsificando certificados de autenticidad de obras restauradas, algo que podría arruinar su carrera a Patricia si se descubría.